inspección, no bimestral, mensual. Y el supervisor nacional tiene que enviar a la superintendencia y la superintendencia a la oficina mundial. Eso es así. Eso es un detalle que se me había pasado el otro día. Bueno, sigo con este. Muy bien. Hoy tenemos acá, si me pone Micaela, es el punto ahí que tenemos, ya tendría que estar ahí desde más temprano. No. La inspiración verbal de la Biblia, y vamos a estudiar ese punto doctrinal en el día de hoy. Y voy a leer para ustedes, os lo voy a decir de memoria, pero es un texto que está en segunda, y digo segunda, pues una carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo estoy diciendo de memoria, ¿de acuerdo? Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, no, está saliendo acá perfecto, ¿o no? Gracias, hermano. Decimos que esto no es una predicación, ¿de acuerdo? Esto es un estudio bíblico. Lo que quiero decir con esto es que usted puede participar. No es un monólogo. Usted tiene que levantar su manito y le vamos a dar participación, porque queremos que todos se quiten las dudas que puedan llegar a tener sobre los temas que tratemos. Así que, para empezar, ya los voy a largar una preguntita. ¿En qué idioma se comunicó Dios con el ser humano? Ya. ¿En qué idioma se comunicó Dios con los seres humanos? Porque Dios no tendría uno propio, pero entiende a los miles que hay y dialectos. Pero ¿en qué idioma se comunicó? A ver, ayúdenme los teólogos. O sea que Dios habla arameo. Hablaría arameo. El idioma en el que Dios se comunicó con el hombre. ¿Ni idea es un idioma? Claro, la Biblia está en 3 idiomas, arameo, griego y hebreo. Pero ¿en qué idioma cuál fue el idioma que Dios utilizó para que ese hombre que hablaba arameo, griego o coineo, el idioma que fuese, entendiera? ¿Le habló en arameo Dios a Abraham? ¿Cómo le habló? Question. ¿Cómo le habló? A ver, José, vos sos teólogo. Para mí que habló en español. ¿Usted qué dice, pastor? Pero tuvo que haber utilizado, ¿verdad?, una manera que el lenguaje divino aterrizara de alguna forma y que el hombre comprendiera el lenguaje de Dios. Entonces, la idea de este estudio, sí. A la primera persona que Dios en sí le habló fue a Adán. Sí, no importa a quién, pero cómo Dios le habló al hombre. Adán era un hombre, ¿verdad? Abraham, Moisés, cualquiera. Fue la primera persona Sí. que habitó la tierra. Sí, pero yo no pregunté cuál era la primera persona. Pedía a la gente que para hablar levante la mano si le alcanzamos. Bueno, perfecto. El que va a hablar, levanta la manito y le alcanzamos su micrófono para que salga por las cámaras y sale por Facebook. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la idea de este estudio es explicar por qué nosotros, la Iglesia de Dios, en su declaración de fe dice: creemos en la inspiración verbal de la Biblia. ¿Qué queremos decir con eso? Con creemos en la inspiración verbal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿recuerdan al Señor Jesucristo? Dice en Juan 1:1,
Y el verbo, en el principio era el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, así que la palabra es verbo. Ahora, yo supongo que la mayoría sabe que la etimología es el estudio de, digamos, lo que estudia el origen de las palabras que se introducen en un idioma. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo yo descubro etimológicamente cuál es el origen de la palabra de un ser divino? ¿Cómo descubro para transmitirlo al idioma que sea? ¿Verdad que es difícil? Se pone difícil, ¿verdad? Es que es difícil. Por eso se trata de explicarlo. La palabra inspiración, que es la que vamos a utilizar, es la inspiración verbal. La inspiración verbal. Todavía no está ahí, pero es eso. Inspiración verbal de la Biblia es el estudio. Entonces, la palabra inspiración, los que están haciendo teología en el seminario me ayudarán, supongo. ¿Verdad? Esa palabra la estudiar, no me digan que no, porque yo los escuché. Es la palabra griega teoneutos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Teo, Dios, neutos, inspirar. Es Dios exhaló y el hombre inhaló. Un poco el concepto de Adán y Eva, ¿verdad? De allá en el principio de Adán. Dios exhaló vida y el hombre inhaló y se puso de pie. ¿Cómo sería alto Adán? Más o menos así, me imagino. Petizo no sería. Ahí estaba Adán, un tamaño. Es toda una discusión del tamaño de Adán y la edad de Adán. ¿Qué tendría? ¿20? Ya salió grande, ¿verdad? Un bebé no creo, no tenía mamá, pero un hombrecito más o menos ahí. Esa es otra discusión. Pero teoneutos, entonces, es teo, Dios, neutos, entonces Dios inhaló y el hombre exhaló. Muy bien. Ahora, la finitud del hombre jamás podría entender a un Dios infinito. Es decir, jamás, a menos que ese Dios infinito se autorrevelara. ¿De acuerdo? Es decir, ¿quién puede conocer a un ser infinito? Nosotros humanos acá, de ninguna manera. No hay ningún teólogo, no hay ningún rabino, ningún pastor, nadie puede saberlo. A menos que ese ser divino se haya autorrevelado. Y si él quería que conociéramos lo que él pensaba, tuvo que autorrevelarse de una manera comprensible a través de un idioma humano. ¿Por qué? Porque el idioma humano es el que usa palabras para transmitir ideas. ¿De acuerdo? El idioma humano, cual sea del mundo, es el que usa las palabras para transmitir las ideas. Yo si tengo una idea en la mente, estoy pensando en un auto, pero pienso y transmito la idea cuando la escribo. Entonces Dios tomó, digamos así, tomó el idioma humano, ¿no? Tomó el idioma humano para transmitir las ideas. Y el idioma humano lo que hizo fue, por decirlo de alguna manera, arrastró la idea de Dios bajo inspiración, escuche, bajo inspiración, trajo la palabra bajo inspiración y la llevó al papel y la escribió para nosotros. Por eso que decimos nosotros, la Biblia es la palabra de Dios. Y la decimos enfáticamente, es la palabra de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque acá no está la voluntad humana. Acá el idioma humano lo que hizo fue tomar la idea de Dios bajo inspiración, que Dios tomó el idioma del hombre y lo llevó al papel. Por eso decimos que la Biblia, creemos en la inspiración verbal de la Biblia. ¿Entendieron o no? De otro modo, sería muchísimas las confusiones que habrían. Yo traje unos textos acá y algunos son apócrifos, pero bueno, porque no encontré
Sí, los tengo acá, sí. Ahora después lo repartimos ahí. O ahí la hermanita allí, que es más, bueno, hermana Silvana, lo reparte a algunos hermanos, que en un ratito le vamos a pedir que lo lean. Entonces, la autorrevelación de Dios. Dios se autorreveló, se dejó ver y reveló lo que Él quería que supiésemos. Por eso que hay gente que me dice, pero no entiendo esto de la Biblia. Bueno, hay cosas que nosotros nunca vamos a entender, porque Dios no quiso que las entendiéramos. No era necesario. Lo que Él quería que nosotros supiéramos, lo reveló. ¿Verdad? El plan de salvación básico. Eso, y después lo demás era si podíamos curiosear, pero en realidad no era necesario. Muy bien. Ahora, hay unos textos ahí que les di, ¿verdad? Pero nadie me está preguntando, por ahora es un monólogo. Por ahora es un monólogo. Así que, a ver, ¿alguna preguntita? Hermana Silvana levantó la mano, le damos su micrófono. En conclusión, Sí. ¿en qué idioma le habló Dios al ser humano? ¿En qué idioma? Porque usted me pregunta a nosotros, que nosotros estamos aprendiendo de lo que usted ya sabe. Sí. ¿Usted sabe en qué idioma le habló? Así Bueno. nos cuenta a nosotros, que yo quedé con duda. Bueno, eso fue lo que dije, que Dios puso la idea a través de la inspiración. Él tomó el idioma, supongamos el arameo, por decir algo, ¿no? Que se supone que es el idioma que habló, eso que sea, Abraham, porque los caldeos hablaban arameo. El idioma de Adán no lo sé. En fin, hay varias teorías, pero no tengo uno. Entonces, Dios tomó a ese hombre que tenía un idioma humano y bajo inspiración este hombre trajo la idea de Dios y en su idioma bajo inspiración escribió. Por ejemplo, Moisés puso, suponiendo que Moisés escribió el Pentateuco, en el capítulo 34, algunos atribuyen a Josué para sacarse de encima el problema, escribe su propia muerte. Y murió Moisés en el monte Pija, bla, bla, bla. ¿Cómo escribió su muerte? Es que estaba bajo inspiración. ¿Cómo Juan el apóstol escribe y vi 12 apóstoles y en el trono, bla, y él era uno de ellos y estaba en la tierra? ¿Cómo? Es que estaba bajo inspiración. Y cuando vuelve, se da cuenta que escribió sobre sí mismo. Bueno, pero está bajo inspiración, bajo la inspiración de Dios. Ahora, esa es la aplicación, es decir, Dios tomó, no tiene un idioma en particular, aunque entiende todos que puedan haber en el mundo, pero tomó, porque ya el canon está cerrado, digamos así, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, tomó el idioma humano y se autorreveló, ¿no? Y el hombre bajo inspiración escribió lo que Dios quería que escribiera y protegió ese. ¿Por qué bajo inspiración? Porque Dios no quería que el ser humano fuera cometiera error, ¿verdad? Porque esto era el documento divino, así, esta constitución divina. Así que el hombre tenía que no solo recepcionar esa revelación, sino que a su vez tenía que ponerla con un 100% de autenticidad sobre el papel para que no hubiera omisión de algún término o distorsión por una cuestión cultural o lo que fuese, sino que el hombre puso ahí lo que Dios bajo inspiración lo hizo escribir. Ahora, esto no debe ser tomado como un dictado divino a los autores sagrados, no, sino que fue una autorrevelación, como dije bien. ¿Está bien, hermana? ¿Quiere alguien más preguntar algo? No, ok. En la palabra de Dios, yo no me acuerdo bien en qué parte, dice que todos hablaban el mismo idioma en la tierra. Sí. ¿Ah? Todos hablaban el mismo idioma.
cuando Dios vio que estaban todos unidos, Él ahí empezó a darle otro tipo de lenguas. O sea, todos empezaron a hablar diferentes idiomas porque ellos estaban construyendo algo. La torre. Ok, yo me acordé que era la torre. Y cuando vio Dios que estaban todos unánimes haciendo esa torre, que iban a llegar a su propósito, Dios les dio diferentes lenguas. Entonces, como ellos cada uno no entendía lo que hablaba el otro, se dispersaron y cada uno como que se fue para su lugar, su pueblo, porque no entendía lo que hablaba uno con el otro. Entonces, en un principio sí hubo, ¿no? Yo lo tomo yo, Silvana, no es que sea así. En un principio hubo un idioma y después hubo varios idiomas al ver Dios que Pero esa no es la idea, hermano. La idea que estoy hablando es no de los idiomas humanos, que pueden haber millones. Lo que estoy hablando es cómo Dios, qué idioma usó Dios para comunicarse con el hombre. Eso es lo que estamos explicando. ¿Cuál fue el idioma que Dios usó? ¿En qué idioma Dios habló al hombre? No la confusión de las lenguas que ocurrió en la Torre de Babel. No. ¿Cuál fue el idioma que Dios usó para comunicarse con el hombre? Entonces, Dios usó un idioma humano, por supuesto, que bajo inspiración el hombre llevó al papel, ¿no? Los papiros en su momento, después hasta llegar en los rollos y después la imprenta, algo muy moderno, la Biblia, o sea, en este tipo de encuadernaciones, ¿está? Entonces, por eso decimos entonces que la Biblia es cómo Dios habla. Cuando decimos, no, Dios va a hablar a la iglesia hoy, y vamos y leemos la Biblia. ¿Pero por qué decimos? Porque esta es la palabra de Dios. Es la infalible palabra de Dios. ¿Y por qué decimos eso? Porque el hombre no puso acá caprichosamente lo que quiso, sino que el hombre bajo inspiración, Dios no solo hizo saber al hombre, escuchen, si Moisés es el autor del Pentateuco, que vivió 2500 años después de la creación, ¿cómo pudo describir con lujo de detalle todo lo que ocurrió en la creación? Es obvio que hubo una revelación de Dios, sino ¿cómo saberlo? Tiene un ser humano finito. Ahora, el punto es que acá, cuando Dios les hizo saber cosas que habían pasado y que ellos no habían conocido, obviamente, ¿cómo si ocurrieron 2500 años para atrás? 25 siglos, ¿cómo iba a conocerlo? No sabía nada. Y le dio lujos de detalle, nombres, lugares, fechas, acontecimientos, cómo se creó cada cosa, todo. Y sin entrar en contradicciones, porque luego el Nuevo Testamento va a citar constantemente, así dijo mi siervo, bla, bla, bla. ¿Qué está diciendo Jesús? Corroborando, afirmando, diciendo, así fue. Y no hay contradicción. Entonces, ¿cómo supo? Bueno, Dios hizo saber cosas del pasado, pero también fue para adelante 25 siglos y les hizo saber cosas que ocurrirían en un futuro muy lejano, no solo para atrás, sino para adelante. Y de otra manera, un ser humano común y corriente, un mortal, jamás lo podría hacer. Pastor. Eso mismo iba a comentar, Washington, antes que lo dijeras. Que no solamente nos reveló el pasado, sino que nos reveló el futuro. Sí. Y eso solamente lo puede hacer alguien que tiene el control de los tiempos, Sí. como es Dios, que conoce el pasado y también conoce el futuro. Y lo interesante es que nada de lo que está escrito, ni del pasado ni del futuro, se contradice en ninguna parte, sino que lo que habla del futuro también está basado en el pasado y en promesas del pasado. Y lo interesante de todo esto, que cuando hablamos de inspiración verbal de la Biblia, es que, como decías al principio, el verbo es Jesús. Entonces, una inspiración de Dios basada en Jesucristo. Entonces, lo que nosotros creemos, con lo que nosotros predicamos y hablamos hoy de Jesucristo, es puramente revelación de la Biblia. Y nosotros no podemos creer en otra cosa, a tal punto que la Biblia dice que si nosotros creemos otro evangelio o nos predicaran de otro evangelio, que no lo creamos, porque el único evangelio inspirado por Dios es el evangelio que hoy nosotros tenemos. Entonces, qué importante es que nosotros demos importancia a la Biblia. Hay una pregunta en el seminario que siempre y era pregunta de escritos, ¿no? Que si la Biblia contiene la palabra de Dios. Sí, contiene o es. Nosotros poníamos que sí y estaba mal, porque no contiene. Es. Sí, quizás. Gracias por el aporte, pastor. Sí, entre las dos tapas
Ahí, estas dos tapas contiene la Biblia, ¿eh? Pero la Biblia es la palabra, no contiene, es la infalible, todopoderosa palabra. Si no, no transformaría nuestras vidas, si no, no haría efecto. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo leer un libro cualquiera y la segunda vez que voy a leer lo que me encanta la historia, leer un libro de historia y ya como que me aburre, porque ya sé lo que dice. Pero la Biblia la puedo leer toda mi vida y siempre me parece que soy... Cada vez hay más y más y más y más y se va a morir de viejo y vas a quedar con curiosidades de la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es vida. Acá está contenido. Es impresionante, hermanos, lo que la Biblia dice. Así que en este primer estudio acerca de la... Entonces estuve buscando la palabra... la etimología del término verbal, y es una palabra latina, pero está asociado con la palabra, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando la Biblia dice que en el verbo, el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, habla del verbo, de la palabra, ¿no? Entonces Dios exhala la palabra, sea la luz, y fue la luz, la palabra. Pero esa palabra tenía que llegar a estar en un libro. Entonces Dios tuvo que tomar a un ser humano con un idioma determinado, e inspirarle la palabra, e inspirarle su palabra, y el hombre finito y limitado a escribir lo que Dios estaba queriendo que supieran en su autorrevelación. De otro modo nadie sabría nada de Dios. Lo poco que sabemos de Dios es lo que se autorreveló, si no, no sabríamos nada. Por más estudiosos, ¿qué podemos estudiar? Libros y libros y libros, pero todo referido a Dios, lo que Él reveló, lo que se autorreveló. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Tengo algunos versículos ahí. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros, los seres humanos mortales de todas las épocas? Es tener muchísimo cuidado con la iluminación. Escuche, la iluminación es lo que el Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros a entender de la Biblia. Yo no puedo agregarle ni quitarle. La Biblia me lo prohíbe. El que añade y le quita, seas un anatema o condenado. Así que yo tengo que leer, y la interpretación que yo le pueda dar al texto, la iluminación que el Espíritu... Yo no tengo que buscar una nueva revelación. No. El Espíritu Santo me puede iluminar para que yo vea lo que aquí está, acá hay vida. Entonces cuando la persona ora y busca a Dios, el Espíritu Santo le muestra, le ilumina, lo hace ver a través del Espíritu Santo qué es lo que Dios está diciendo ahí. Y nosotros decimos, mira, tantas veces miré este versículo, no lo había entendido, y se arma un tremendo sermón de ese pensamiento que estaba encerrado ahí, en esa perícola, en esa perípoca. Digamos un trozo de la Biblia terminado, cerrado, una parábola, por ejemplo, ¿no? Que empieza y que termine, después empieza otro asunto, ¿no? Perípoca. Entonces, es una palabra ahí, pero entonces nosotros, ¿por qué la gente a veces distorsiona y dice, Dios me reveló tal cosa? No, Dios no te puede revelar nada. Toda la revelación está acá. Te puede iluminar para que a través de las Escrituras veas. Entonces, la Biblia manda que nosotros juzguemos toda la cosa por las Escrituras. ¿Cómo sabemos nosotros que una doctrina es errada? Por las Escrituras. No que Dios me reveló, la señora White, la fundadora de los adventistas. No, Dios la reveló, por favor, la iluminación. Los testigos, a José Smith, a Russell, los mormones, José Smith, ¿ah? La Iglesia de la Unificación, al señor Moon, todos iluminados. Dios me reveló, no Señor, la revelación está acá. Ore para que Dios le ilumine y pueda sacar sermones de aquí. De aquí. Aquí habla todo lo que Dios quiere que sepamos. Acerca de nuestro pecado, de nuestro comportamiento, de crianza de los hijos, comportamiento de la familia, de los esposos, de la predicación, de la segunda venida de Cristo, a la tierra a buscar a su iglesia, ¿qué es la iglesia? Acá está todo, hermanos.
No precisamos otra revelación. Sí, iluminación para entender qué dice la Biblia. ¿Qué dice? No es un libro común. Si usted lo lee como un libro común, no va a entender nada. Por eso necesita la unción del Espíritu para entender qué dice este libro sagrado llamado Biblia o libritos. Muy bien. Así que otro versículo más clave que los estudiantes de teología teoneutos lo escucharon muchas veces, ¿verdad o no? Sí. Versículo para aprender de memoria. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y 2 de Timoteo 3:16 dice, de memoria, a ver, vamos. Ah, lo pusieron ahí. Bueno, ahora de memoria todos lo van a repetir, ¿verdad? Hasta yo lo voy a repetir. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, está. Fíjense que hasta yo lo dije de memoria ahora. Pero es importante, hermanos. Hay versículos bíblicos que son clave. Y máxime cuando estamos en un mundo tan lleno de distorsiones doctrinales, ¿no? Entonces, necesitamos conocer la Biblia y saber cómo Dios le habló al hombre. Y tenemos que aprender a entender que hay estos iluminados que andan por ahí diciendo que Dios les reveló y que ahora forman corrientes. Bueno, que eso no es lo que Dios ha determinado. Muy bien, ¿quién tiene Gálatas 3:8? A ver. Y 4:30, Gálatas. Gálatas 3:8 dice la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se dan cuenta que el Nuevo Testamento ya hablaba de la justificación? Ya Dios previendo que el hombre sería justificado, ya lo pueden leer de vuelta porque es interesante. ¿Hay o no? ¿Está acá? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Los gentiles somos nosotros, todos los que no son hebreos son gentiles. Y ya Dios previendo que iba a justificar, ¿se da cuenta? Por la fe. Porque en aquel momento era todo por obras, ¿no? Así que, justificar por la fe, entonces le dijo a Abraham, no sé ya. Y el 4:30 dice... Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Claro, eso es una alegoría de Sara, de Agar y Sara, está bien, dije bien, Sarai y Agar. La esclava era, ¿quién? Agar, la egipcia, ¿verdad? La digamos, mucama, por decirlo así, con un término más moderno, de Sarai, ¿verdad? En aquel tiempo eran esclavos, pero bueno, la mucama. Y entonces dice que, obviamente, ella tuvo un hijo, que es Ismael, ¿no? De donde desciende todo el mundo árabe. Y hijo de la promesa, Isaac, de donde viene todo el mundo hebreo, ¿no? Los israelíes. Entonces, ahí lo que dice, está citando como dice las Escrituras. O sea que los hombres del Nuevo Testamento entendían que las Escrituras, o sea, los profetas, los salmos, el Pentateuco, los primeros 5 libros, 5 libros, ¿recuerdan? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Deuteronomio significa, repetimos, Génesis, principio, Éxodo, salida, ¿recuerdan la salida del pueblo hebreo de los orientales al Paraguay? Levítico, sacrificio, Números, censo, Deuteronomio, repetición o segunda ley, Deuteronomio, por eso hay deuterocanónico, segundo, ¿no? Repetición. Muy bien, entonces cuando se dice las Escrituras, se estaban hablando del Pentateuco, de los salmos y de los profetas. Esas eran las Escrituras. Y era tanta la confianza que tenían
los del Nuevo Testamento a las Escrituras, que cité acá estos 2 versículos, pero hay más, el propio Señor Jesucristo citó muchísimas veces el Antiguo Testamento, porque así está escrito, porque así está acerca de mí, porque así dicen las Escrituras. Es decir, es impresionante, hermanos. Hay 5 evangelios, ¿verdad? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y San Yo. San Yo, ese es el más leído, el San Yo. No, mire, hay gente que dice, no, eso no está en la Biblia, bueno, según San Yo. En fin, Isaías 53 es impresionante, hermanos. El relato que hace acerca de Jesús es impresionante. Uno lee y parece que está en el Nuevo Testamento. Pero si usted lee Salmo 22, que es un salmo mesiánico, usted lo va a ver. El Salmo 22, y horadaron mis manos y mis pies. Horadaron, agujerearon. ¿No? Y repartieron entre sí mis vestiduras. ¿Cómo el salmista, que vivió 1500 años antes, pudo decir todo eso? Es increíble, ¿no le parece? Claro, bajo inspiración, hermanos queridos. Bajo inspiración de Dios, escribía eso. Capaz que él después leía, yo escribí esto. ¿Se da cuenta? Pero ahí no era que él quería decir eso, era que Dios quería que eso quedara escrito y dirigía a los autores sagrados a poner sobre un papel lo que él quería. Hay vos que estudiás, José hebreo, sí, dije bien, hebreo. Decías que hay 2 leyes, la ley mosaica y la otra que era la Kabbalah, que es la escrita, la oral. La oral, pero también está sobre un papel. Está sobre un papel. Entonces, cuando Jesús se refería a esto es doctrina de hombre, se refería a la oral. A la oral, a la Kabbalah. Entonces, claro, los judíos tenían Gracias, ¿algo más quería decir sobre eso? No, o sea... Porque claro, el punto es que muchos de las personas que estaban a los días de Jesús se manejaban tanto por la ley mosaica como por la Kabbalah, que es decir, aquello se transmitía en forma oral, ¿no? Entonces, obviamente, derrapaban de vez en cuando con las doctrinas. Entonces, Jesús le decía, eso es doctrina humana, ese mandamiento humano, porque había muchas cosas que eran tradiciones, que no era palabra inspirada por Dios. Entonces, por eso que Jesús 2x3 decía algunas cosas fuertes para la gente de la época. Pues estaba hablando con los judíos. Sí. Dale, te damos un micrófono ahí. En el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, ustedes han oído, se refiere a eso. Ustedes han oído, pero yo les digo, ¿viste? Ah, que él venía sí, y sí, aclaraba, sí, porque sí, eso sí. venía con esa ley oral, Sí, ¿viste? sí. Que venía pasando en generación y generación, pero era tradición de hombre. Por eso él decía, ustedes han oído, pero yo les digo. Sí. Estaba aclarando realmente Claro, cómo exacto, era, ¿viste? exacto. Gracias. Seguramente, sí. Ustedes han oído, claro, porque era lo que se decía. Pero él dice, más yo digo, bueno, estaba cambiando, haciendo una transición ahí. Hechos, y si escuchan decir por ahí actos, no está mal, pero para nosotros decimos hechos, de los apóstoles, Hechos 1:16. Pedro, ¿qué dice? Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Cómo David habló de Judas que iba a entregar al Señor? ¿Se da cuenta, hermanos? Que estamos hablando de algo. Por eso que nosotros, la Iglesia de Dios, cree en la inspiración verbal de la Biblia.
cree que la Biblia es esa autorrevelación de Dios y que no tiene ningún tipo de error. Y que los humanos no cometieron ningún error, la llevaron bajo inspiración al papel y la pusieron ahí en el idioma que fuese, pero la dejaron ahí. Entonces, luego nosotros, las personas que tuvimos contacto con eso, ¿no?, traducida a los idiomas vernáculos que hay en el mundo, ¿no?, los idiomas español, francés, inglés, lo que sea, lo que hacemos es orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar lo que ahí dice. Pero no es que Dios me va a revelar. Voy a leer para que Dios me revele. No, te va a revelar, no, te va a iluminar para que entienda lo que ahí te dice, hermano. Ya está revelado. Ya fue revelado. Acá tengo, yo obviamente tengo una traducción al español, ¿verdad? Y esta es, hay que decir esto, ¿no? Es decir, la primer Biblia, que fue la Septuaginta, del Antiguo Testamento nada más, que estuvo 250 años antes de Cristo. Luego, Jerónimo, un cura, también conocido como San Jerónimo, ¿verdad?, tradujo al latín lo que se conoció como la Vulgata Latina de Jerónimo. Y todas las traducciones posteriores que mencioné recién, que son las traducciones a todos los demás idiomas del lugar, se toman de ahí, ¿no? Toman de esa traducción, pero Jerónimo tomó de la Septuaginta y las demás toman las de Jerónimo para traducir a los demás idiomas del lugar, como mencioné, de los idiomas que hay, ¿no? Entonces, algunos últimamente han ido al origen, allá a lo que hay, para hacer sus propias traducciones y dejar Jerónimo de lado, pero no difiere en nada, excepto aquellos que pretenden distorsionar la Biblia, como los testigos, que le agregan en su traducción Nuevo Mundo otra cantidad de cosas que no está. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ellos ponen era un Dios y con minúscula, para poder negar la Trinidad. ¿De acuerdo? Entonces tienen que acomodar su propia, y así podríamos seguir con otros grupos que distorsionan la palabra, poniendo en esas traducciones que van ellos a buscar esa distorsión. Muy bien, otra pregunta, otro aporte. Yo sé que ustedes están ahí esperando levantar la mano para hablar y bueno, a ver. Me encanta, Washington, este tema. El único que podía llegar a cambiar la palabra era Jesús, porque la Biblia habla del mismo. Sin embargo, Jesús, como el pasaje que acabamos de leer y otros tantos más, él cumplió al pie de la letra todo lo que estaba profetizado sobre él. Y entonces todo lo que Jesús hizo paso a paso, él lo hacía para el cumplimiento de la palabra, como decía Isaías, como decía David, y él constantemente fue hasta la muerte, que estaba escrita, él tuvo que cumplir con la muerte para que la palabra no se contradijera en sí misma, porque posiblemente el único que tenía el poder para cambiar la palabra era él. Sin embargo, Jesús cumplió la palabra al pie de la letra. Y eso es importante porque nosotros tenemos que entender que si Jesús fue tan obediente a la palabra como lo fue siendo Dios, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que ser obedientes a la palabra y vivir según la palabra dice y no según nosotros queremos. Posiblemente Jesús no quería morir y podía ser Dios sin tener que morir, o haber gobernado la tierra sin tener que morir, pero él jamás hizo nada que tuviera o que fuera contrario a lo que había sido profetizado sobre él. Aún su muerte sin que los huesos se quebraran, aún la entrega de Judas a él, como lo leíamos recién, todo, en la muerte en la cruz, todo estaba profetizado y él cumplió todo al pie de la letra. ¿Cuánto más nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra? Sí, definitivamente. Entonces es importante
Nosotros, si Dios quiere, la clase que viene vamos a hablar de la justificación. Y ahí va a haber mucho más versículos y va a haber mucho más interacciones. Pero esto está medio complicadito porque veo que la inspiración verbal de la Biblia, pero era bueno explicarlo porque alguna gente dice, ¿qué quiere decir con inspiración verbal de la Biblia? ¿Qué quiere decir la iglesia con eso? ¿Merece una explicación, sí o no? Sí, bueno. Pero tenemos ahí Hebreos 3.7, que ustedes no... A ver, ¿quién me lo puede leer? Hebreos 3.7, porque ese versículo no se lo di a nadie. Y Luis, que está con una cara de sonrisa, me va a leer Hebreos 3.7, pero Milagro, que está al lado, Salmo 95, 7 al 11, porque estos dos versículos, uno hace referencia al otro, siempre refiriéndonos a ver, sí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Eso dice Hebreos 3.7. Hebreos 3.7. Y el Salmo 95, 7 al 11 dice, no la encuentra, Milagro. Pero está ahí. Porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Entonces, lo que leyó Luis en Hebreos está citando el Salmo 95. ¿Se da cuenta? Del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta cómo la Biblia, unos enlaces, unos puentes? Y por ejemplo tenemos Marcos 12, 36. La hermana Claudia, a ver, por favor. 12, 36. Y el Salmo 110, 1. Sí, Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y estaba citando el Salmo 110, 1, que dice, a ver, ¿lo pusieron ahí? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se da cuenta? El evangelista Marcos está escribiendo en el Nuevo Testamento y está citando. Estoy diciendo esto para que vean que no es humanamente lo que cada uno decía, sino que tenía una conexión con todo el contexto de la Biblia. Por eso que la Biblia se interpreta a sí misma, en su contexto. Entonces, si tomamos un texto, hacemos un pretexto del texto. Pero si la Biblia, ¿por qué? ¿Qué es una doctrina? Esto es doctrina, ¿no? Lo que estamos estudiando. Pero ¿qué pasa? Una doctrina se compone de toda una línea organizada, de todo el contexto de lo que no es un texto aislado y después la Biblia no habla más de eso, sino que hay toda una cantidad de cosas que lleva hasta que se juntan todos los pasajes bíblicos y uno llega a la conclusión de que eso es lo que Dios está diciendo, ¿verdad? No es por ejemplo, si vamos a hablar de la justificación, que es la clase que viene, vamos a ver que ya citamos ahí, ¿verdad? Que ya el Señor estaba diciéndole allá a Abraham, le había notificado que iba a justificar por fe a los gentiles. ¿Qué sabía eso? La gente del Nuevo Testamento, que iba a estar siglos después. Pero ya estaba eso canalizado. Entonces, eso es una doctrina. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte de algún teólogo que acá? No es necesario ser teólogo, hermano. Sí, estoy bromeando con eso. Un hermano que quiera hacer un aporte, una pregunta, una duda. No se vayan con dudas, sí, hermano. Micrófono. Porque después, estos estudios para eso. Un aporte. También Jesús, cuando hablaba así a la multitud, siempre se refería al principio de Génesis, para dar algún consejo o corregir. Sí, no solo al Génesis, sino a la Biblia en general. Pero se basaba también desde el principio. Sí, por supuesto. Es importante, hermano, entender que cualquier cosa que Jesús dijera, Él siempre iba a estar dentro de lo que estaba establecido
Porque recuerden que en el estudio que hicimos sobre el Espíritu Santo acá en la iglesia, en la vigilia, que algunos tenían problemas ¿de qué era, pastor? El problema de diabetes. Y vio que la diabetes hace que la persona se duerma. Entonces, algunos tenían problemas de diabetes, porque algunos agachaban la cabeza. Yo asumí que estaban orando. Así que está. Sí, pero algunos sufrían de diabetes, inclinaban la cabeza. Bueno, ahí nosotros tocamos el tema de la Trinidad, hablando de la persona del Espíritu Santo, y lo mostramos en la creación, en aquel hagamos, lo mostramos como el ángel de Jehová a través de las edades, y luego él se manifestó al mundo en Belén cuando nació. Ese fue su momento, pero estuvo siempre. Y hablamos que el Espíritu Santo tuvo en la creación, tuvo como el Espíritu de Jehová durante todo el transcurso de la historia, y se manifestó en el Pentecostés, aunque siempre estuvo. Ahí recién leíamos que el David dijo, guiado por el Espíritu Santo, opa, estaba ahí. Sí, siempre estuvo a lo largo de toda la historia. Y se manifestó su época ahora, en este momento, está desde el Pentecostés. Es decir, la palabra que usé ese día fue, estaba con nosotros, porque si no, no estaríamos acá. Si el Espíritu Santo no nos redarguye, no podíamos estar acá. Así que está con nosotros, pero que iba a estar en nosotros. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nosotros hablábamos del bautismo con el Espíritu Santo, estar en nosotros. Levanta la mano Luis Montaño por allá, a ver, un micrófono. Entonces ahí hablamos un poquito acerca de que el Espíritu Santo siempre ha estado. Pastor, dentro de las cosas que estábamos hablando, yo pensaba que de repente puede surgir algún cuestionamiento con personas que de repente no tengan esto en claro. Nosotros estamos hablando de la Biblia, que tiene 66 libros. Sí. Porque también se maneja la Biblia católica, que tiene 73. Sí. Y ahí están los libros deuterocanónicos. Sí. Que no sé, que las personas puedan distinguir que en esa Biblia, que no todas las Biblias son iguales, como usted nombró algunas otras, pero de repente un pincelazo por arriba de lo que son los libros deuterocanónicos, para la persona que de repente no esté muy familiarizado con eso. Sí. Bueno, la palabra deuterocanónicos, eso fue un grupo de judíos que estaban en Egipto, exiliados por allá, y entendían que los que estaban escribiendo acá, ellos podían hacer un aporte distinto, y escribieron, hicieron una repetición, Deuterocanónicos. Pero se refiere básicamente a los libros apócrifos, que significan ocultos, ¿no? Entonces, los apócrifos son 11 en total, y son los de Tobías, tercero y cuarto o quinta de Pedro, sexta de Apocalipsis, Macabeos. Son libros históricos, nosotros no lo negamos, porque los Macabeos, en los 400 años, entre los dos libros, tuvieron su participación. 150 años los Macabeos fueron defensores acérrimos de los libros sagrados, ellos escondieron muchos de los rollos, ellos fueron gente muy importante. Judas Macabeo, por ejemplo. Entonces, nosotros no cuestionamos la historia verídica, pero no es inspiración de Dios, no entró en el canon. Y la Iglesia Católica, que ahora tiene 70 y pico, ¿verdad?, el libro, hasta el año 1000 tampoco los tenía. Tampoco los tenía, porque consideraba lo mismo que consideramos nosotros, que no eran libros inspirados. ¿Pero qué pasó? Por la necesidad de lucrar para hacer la Basílica de San Pedro, que costó mucho, bueno, había que adaptar algunas de las cosas que decían los libros apócrifos y traerlos y practicar entonces las indulgencias, los sufragios y otro montón de cosas para poder cobrar y poder hacer otro montón de cosas, y entonces ahí quedaron en las Biblias a partir del año 1000, del siglo X. Quiere decir que, por favor, no decimos que esos libros sean, que no, es como la historia de Artigas. Uno puede decir, sí, es una historia real, pero no es inspirada por Dios. Es una historia. Y los libros apócrifos, una historia, cuentan una historia. No quiere decir que sean mentiras, pero los eruditos de la época, que eran estrictos
consideraban que no eran, y no era uno ni dos, eran 70 y pico, y gente que tenía un doctorado en la ley mosaica, conocían, o sea, en leyes del momento, conocían a la perfección, ¿no? Entonces, sabían perfectamente qué cosa era canónico y qué cosa no. Entonces, si ellos los dejaron afuera, era porque tenían argumentos de sobra. Entonces nosotros no podemos 1000 años después decir, no, estos libros son sagrados, sí, vamos a meterlos. Bueno, así forzando la Biblia, bueno. Pero eso no son libros que fueron escritos bajo inspiración. Por ahí, Luis, lo dejamos. No, pero es importante, hermano, aclarar eso, que de repente agarra una Biblia católica y tiene mucho más libros de lo que, ¿no? Tobías, Judí, qué sé yo. No está mal que lo leamos, no está mal, pero no como un libro, no lo lea como la Biblia, como que la palabra de Dios, ¿no? Están ahí esos libros, como historias sirven. Muy bien, yo no quiero forzar más, si ustedes no tienen pregunta, porque yo sé que hay hermanos acá que tienen conocimiento de la Biblia, que han estado en otros grupos por ahí y que han estudiado, que saben cosas. Y que, bueno, de repente no quieren hacer preguntas porque no quieren quedar mal o por ahí no quieren. Si usted no está de acuerdo con algo, dígalo, hermano, no me ofende. No comparto esto, no entiendo aquello, porque esto. Está bien. Estamos en un tema, estamos entre hermanos y estamos en un tema de estudio bíblico. ¿Sí? No estamos imponiendo nada. Estamos diciendo lo que creemos y usted tiene el derecho de decir, tengo este pensamiento en cuanto a esto, he leído esto otro, me han enseñado esto, yo interpreto esto, y bueno, se le escuchará y se respetará su posición, o por ahí usted tiene una duda. ¿Tá? Nosotros no nos creemos dueños de la verdad, pero sí quiero decir una cosa, que la declaración de fe de la Iglesia de Dios está en sintonía con el 99,99% con todas las iglesias de sana doctrina en el mundo. Yo he leído una cantidad de declaración de fe de otras denominaciones y son idénticas. Solamente en algún punto de repente estamos, no en las cosas básicas, sino en cuestión de forma, ¿no? Por ejemplo, el lavamiento de pies a los santos, que algunos creen que no debe ser una ceremonia, que no debe ser un sacramento, sino que es solamente el bautismo y la cena del Señor. Bueno, la Iglesia de Dios cree que sí, hay gente que dice es opinable, Jesús lo hizo, pero no mandó que hicieran, y si Él dijo allí, ejemplo he dado para que como yo hice, ustedes también lo hagan. Bueno, ¿qué está diciendo? Pero hay gente que dice, no, pero se refirió, bueno, está bien, respetamos ese punto. Pero por eso digo, puede haber algún detallecito, pero que no hace al fondo del tema, no hace en cuanto a Jesús no tenemos problema, en cuanto a la... Bueno, entonces ustedes han leído, me imagino, todos los días el cosito de declaración de fe, me imagino. Estoy seguro que más de uno se para de pie, ahora se pone de pie y me dice los 14 puntos así. ¿Eh? No lo leyó, hermano. Bueno. Está a tiempo, bueno. Está muy bien. Sí, después vamos a tomar un examen, preguntar cuál es el número de la persona jurídica, ¿verdad? De la persona jurídica, vamos a preguntar cuántos puntos tiene la declaración de fe, vamos a preguntar qué entendemos por la inspiración verbal de la Biblia, ¿no? Vamos a preguntar alguna otra cosa, pastor, ¿verdad? Para que los hermanos... Y después si contestan, que contesten, si no, bueno, no. Bueno, hermano, está bien. Bueno, yo voy a dejar por acá, no los voy a aburrir más, y ya nosotros queremos que... No, en serio, si ustedes leen el material de la declaración de fe, ustedes pueden sugerir. Yo voy a ir llevando un tema con la libertad que me dio el pastor, pero yo pienso hablar de la justificación, la regeneración, la santificación, nuevo nacimiento. ¿En qué momento una persona está ahí sentada, entra como inconverso y se va como creyente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se le dio una inyección en el brazo,
para que cambiara el chip? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se produjo esa metamorfosis? Bueno, eso lo explicamos. Entonces, pero si después podemos pasar a lo que es escatología. Y ahí sí se pone bueno. Porque ahí vamos, la escatología, hermanos, tiene que ver con eventos futuros, ¿verdad? Y ahí tenemos para rato. Muy bien. De mi parte, que Dios les bendiga, muchas gracias. Y si quiere, hacemos una oración y lo dejamos acá. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos que ha tenido la delicadeza de quedarse hasta este momento, Señor, para participar de este estudio bíblico, de esta ponencia, Señor, de este momento de compartir. Yo te pido que tú bendigas a cada uno, que nadie se vaya, Señor, con confusiones, sino más bien, Señor, que se lleve la bendición de haber escuchado algo más acerca de lo que enseña tu santa palabra. Llévales con bien, guárdanos a todos, Señor, de regreso a casa. Te lo pedimos y agradecemos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.